Hola chicas, ¿conocen sobre el experimento de Milgram? No hemos escuchado de él, pero nos gustaría aprender. Yo también quisiera aprenderlo. Yo solo he visto unos pedacitos en TikTok. ¿Puede un ser humano de buen corazón convertirse en una terrible persona solo por cumplir órdenes? Atención, porque vamos a hablar de uno de los experimentos que trataba de averiguar si esto era posible o no. Estamos hablando del experimento de Milgram. ¿En qué consistía? A ver, vamos a comenzar con el contexto del experimento de Stanley Milgram. Este fue en el año de 1971 en la Universidad de Yale, Estados Unidos. Contaba con tres figuras importantes: el del laboratorio, el maestro y el alumno. Esto se basaba entre participantes de 20 a 50 años de edad y eran de sueldos de 4,50. El punto de partida de Milgram fue la pregunta: ¿por qué tantas personas obedecieron órdenes inhumanas durante el Holocausto y otros eventos atroces? Motivado por los juicios de Nuremberg y el comportamiento de los oficiales nazis que defendían sus acciones bajo el argumento de simplemente seguir órdenes, Milgram diseñó su experimento para analizar si personas comunes y corrientes, en circunstancias similares, harían lo mismo. Su estudio, publicado en 1963, ha sido considerado uno de los más importantes y perturbadores de la psicología social. El experimento contó con 40 hombres de diferentes profesiones, tales como obreros, oficinistas y comerciantes. Él se basó en los crímenes de Holocausto, ya que él se preguntaba por qué hay personas que cometen delitos inhumanos solo por obedecer órdenes. A la final, él se preguntaba que por qué la persona se olvida de la moral ética solo por obedecer órdenes. Nada era al azar, pues todos los alumnos eran cómplices de Milgram, mientras todos los maestros eran los voluntarios que no tenían ni idea de qué iba este experimento. Eran colocados en habitaciones separadas, pero contiguas. Yo les voy a hablar sobre el experimento en sí. El experimento se basaba en que había un maestro y un alumno. Cabe destacar que el alumno era un actor contratado por el experimentador, o sea, el dueño de este proyecto. En este de aquí trataba de que al alumno se lo sentaba en una silla en la cual recibían descargas eléctricas. Esta silla tenía alrededor de 30 a 460 voltajes. Muchas veces el experimentador regía y insistía para que el maestro genere voltajes a estos chicos por cada pregunta mal contestada. Muchas veces el alumno lloraba, sollozaba, golpeaba la pared y en muchos casos dejaba de hablar, para que así ellos se sensibilice este lado humano de ellos. Gracias. Entonces el maestro se quedaba con el investigador en la misma sala con una máquina gigante. Esta máquina era un generador de descarga eléctrica que tenía 30 botones que iban de menor intensidad a mayor intensidad. Es decir, que los maestros sabían que si apretaban esos botones podrían hacerles daño a la persona del otro lado. Recordemos que los voluntarios del otro lado, los alumnos, eran cómplices de Milgram y en ningún momento recibían descargas eléctricas. Sin embargo, se encargaron de hacer que lo pareciera poniendo gritos como si estuvieran recibiendo estas descargas. Y así es como empezó el experimento. El investigador que... El experimento de Milgram ha demostrado que cuando la presión viene de figuras de autoridad, las personas regulares llegan a cometer actos que son inmorales y así mismo extremos. Dentro de este experimento se ha demostrado que el 65% de la población logró administrar descargas eléctricas al menos hasta 450 voltios. El restante de la población al menos llegó a los 300 voltios. Algo que nos demuestra este experimento es que las personas pueden llegar a ser influenciadas por personas de autoridad. Esto de aquí les puede causar sudoración, temblores, ansiedad, así mismo como consecuencias a un largo plazo. Este experimento también nos demuestra que las personas podemos llegar a ser muy susceptibles ante las personas de autoridad. Lo que realmente se estudiaba no era la memoria ni el aprendizaje, sino la obediencia de los participantes a las instrucciones de la figura de autoridad que supervisaba el experimento, el investigador, quien vestía una bata blanca de laboratorio y representaba la autoridad. El investigador pedía a los participantes que aumentaran el voltaje de las descargas eléctricas cada vez que el alumno fallaba, llevándolos hasta un máximo de 450 voltios, un nivel que se consideraba peligrosamente alto.
Y ahora hablaremos algo de que no se puede ignorar sobre las consecuencias éticas del experimento. Y esto nos lleva a una gran pregunta. Este experimento claro que marcó un antes y un después en la psicología, pero ¿vale realmente dañar a una persona en nombre de la ciencia? ¡No! A pesar de escuchar gritos y súplicas del alumno desde la otra habitación, una gran proporción de los participantes obedecieron las órdenes del investigador y continuaron aplicando las descargas, incluso cuando creían que el alumno estaba en grave peligro. De hecho, el 65% de los participantes llegaron hasta el nivel máximo de 450 voltios, un resultado que sorprendió a Milgram y a muchos observadores. Los resultados del experimento de Milgram arrojaron varias conclusiones sobre la naturaleza de la obediencia a la autoridad. En términos generales, el estudio mostró que las personas pueden ser sorprendentemente obedientes ante figuras de autoridad, incluso cuando ello implica llevar a cabo acciones que van en contra de sus principios morales. Sin duda Milgram quería demostrar algo importante, pero él no se dio cuenta de las consecuencias, que sus participantes estaban enfrentando situaciones extremas de ansiedad emocional. Y no solo esto, ellos no sabían que supuestamente el alumno era un actor y que las descargas eran totalmente falsas. Pero por eso, hoy en día, este experimento no hubiera sido válido por el Comité de Ética. Tanto fue así este experimento que tuvo controversia internacional, pero para ello se necesitaron nuevas estrategias que les vamos a decir a continuación. La ciencia debe tener límites. Y como futuros profesionales debemos tener la responsabilidad y ética de cuidar a las personas, no solo de experimentarlas. Que la búsqueda del conocimiento no pueda estar por debajo de la dignidad humana. Tales actos. Una crítica central es que el experimento sometió a los participantes a un nivel significativo de angustia emocional, ya que creían que estaban causando un sufrimiento real a otra persona. Algunos críticos argumentan que, aunque los participantes no sufrieron daños físicos, el experimento podría haber causado daños psicológicos duraderos. A raíz de estas preocupaciones, se han implementado normas éticas más estrictas en la investigación psicológica desde entonces. Sin duda Milgram expuso el poder de la obediencia, pero ¿a qué costo? Sus experimentados pensaron que estaban haciendo daño, incluso que habían matado a un ser humano. Sin duda este experimento es una gran fuente porque sabemos que a partir de ahora todos los experimentos basados en la ciencia son éticos, son regulares y por eso están bien. Al conocer los resultados del experimento de Milgram es muy importante hacernos esta pregunta. ¿Qué resultados o de qué manera impacta este experimento a la psicología y a la sociedad? Pues bien, este estudio no solamente revolucionó la investigación de la obediencia humana, sino que también dio paso a una inflexión en cómo entender la conducta humana frente a una autoridad. Milgram identificó varios factores que aumentan la probabilidad de obediencia en un contexto donde se ejerce una autoridad. Estos factores, más allá de lo experimentado en el laboratorio, pueden observarse en distintos entornos sociales y laborales. 1. Gracias a este experimento podemos comprender de una forma más profunda en cómo funciona la influencia social, el poder de la presión externa y los mecanismos que usa una persona en contra de su ética. Pero este experimento no solo se quedó en el laboratorio, ya que sirvieron como base para poder analizar casos que sí eran reales, como por ejemplo la dinámica jerárquica de los ejércitos y también acciones que realizaban las personas en donde involucraba ser violentas solo porque alguien se los ordenaba. Un ejemplo sería el ámbito militar. Los soldados en muchas ocasiones reciben órdenes que pueden contradecir sus propios principios éticos o morales, pero debido a la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, se espera que obedezcan sin cuestionar. Pensemos, por ejemplo, en los crímenes de guerra que se han cometido bajo órdenes superiores. Los responsables suelen defenderse afirmando que simplemente cumplían órdenes. En estos casos, la obediencia a la autoridad es tan fuerte que puede llevar a la realización de actos atroces, como lo fue el caso de la masacre de My Lai durante la Guerra de Vietnam, donde soldados estadounidenses mataron a cientos de civiles indefensos, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, justificando sus acciones bajo las órdenes de sus superiores. En la psicología sigue siendo un referente clásico para entender cómo una autoridad puede influenciar y hasta cierto modo dominar nuestras decisiones.
Y la sociedad nos deja un mensaje claro, en donde la obediencia, si no va de la mano de la conciencia, puede ser un arma muy peligrosa. Y es aquí que a raíz de este experimento nos podemos dar cuenta de que no somos tan individuales como pensamos, sino que estamos arraigados o a la vez atraídos por la sociedad, la autoridad y obedecerles en sí a ellas mismas. Independientemente de que nos dejemos de un lado a nosotros o que le causemos algún daño a otra persona, nosotros siempre buscamos obedecer a la normativa social que da la autoridad y no a nuestro moral. Si bien es cierto, todos en algún momento vamos a estar a prueba, pero ¿tú seguirías la orden o harías lo correcto?